curado, dibujando dieguitos y mafaldas. 18 horas, 38 minutos en la República Argentina, y ayer fue un día muy particular, como veníamos comentando. Fue un día muy particular porque finalmente se cerraron las alianzas para las elecciones del 31 de agosto. Digo finalmente porque este año hemos hablado de política desde que arrancó el año, y justamente uno de los días más esperados era el del 31 de agosto. Antes esperábamos que se ponga la fecha, se puso la fecha, llegó la fecha del cierre de alianzas, que fue ayer. La próxima fecha antes del 31 es la del 12 de julio, ahora me va a corregir nuestro invitado, pero fue una fecha que todos, políticos, periodismo, interesados, estábamos esperando. Pero le presento al ministro de Justicia de la provincia de Corrientes, el doctor Juan José López de Simoni. Buenas tardes, ministro. Hola, María Emilia, un placer estar acá con ustedes, con vos y con tu audiencia, claro. Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar con usted de todo, de política, un poco un poco también a mí me quedó pendiente de hablar justamente. Y quiero arrancar por eso, del decreto que salió la semana pasada. Ah, sí. Y digo del decreto que salió la semana pasada porque fue un decreto que empezó a generar una polémica sorpresiva para muchos, porque la oposición lo tomó y lo trató de inconstitucional, presenta una demanda que tiene un fallo, podemos llegar a decir, favorable de la jueza Herrero, declarando la inconstitucionalidad. ¿Y qué otro término usa ella? Nulidad. ¿Se pueden usar esos dos términos juntos? Bueno, no, yo no. Yo le pregunto ahora sí como abogada esto. Sí, o es una cosa o es la otra. Si es nulidad es porque hay una invalidez total de la norma, y si hay una declaración de inconstitucionalidad hay un vicio de la norma que es aprovechado por quienes hacen la presentación, porque la inconstitucionalidad está impuesta como algo que aprovecha a quien lo presenta, pero el decreto sigue vigente, la norma sigue vigente. De modo que creo que ese es uno de los aspectos más graves del fallo, en cuanto a que origina una desigualdad absoluta, un desequilibrio en los competidores en la elección. Puesto que hoy, al menos hasta que esta situación no cambie, es decir, hasta que la Cámara termine de resolver en el sentido que fuere, y después eventualmente el Superior Tribunal, que sería la siguiente instancia, hasta ese momento, si hoy se hiciera la presentación de boletas, algunos irían con la posibilidad de contar con alianzas con más de un partido. Por ejemplo, la cuestión pasa por las boletas municipales, que el decreto lo que hizo fue ordenar y impedir, mejor dicho, que aquellas boletas municipales que no tengan candidatos provinciales pudieran adherirse, siempre y cuando, decía el decreto, sean de la misma alianza a la que pertenece ese partido municipal. Hablando vulgarmente, lo que no se permitía es que si un intendente cerraba con Vamos Corrientes, ponga otro candidato a gobernador que no sea el de Vamos Corrientes. Claro, exactamente. Es decir, o sea, un poco de lógica. Un poco de lógica. No solo lógica, sino también... Se puso en letra la coherencia. Se puso... Porque esto tiene que ver también con la coherencia ideológica y con la claridad a la que hay que llegar al elector. El elector tiene que saber exactamente qué opción está votando. En cambio, si uno tiene, por ejemplo, un candidato municipal que pueda tener en su boleta al gobernador, a un candidato a gobernador del partido a un candidato a gobernador del partido B y a un candidato del partido C, todos al mismo tiempo, indudablemente hay una alteración del punto de vista. Lo único que quiere es juntar votos, claro, y no no seguir adelante. Eso es lo que el decreto ordenó, en cierto modo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Una reglamentación de la ley que hizo el Poder Ejecutivo, es decir, el gobernador, ¿no? Determinó una reglamentación del artículo 62 del Código Electoral. Algo que es una facultad constitucional que se le otorga al gobernador, al titular del Poder Ejecutivo, para reglamentar cualquier ley. ¿Para qué se hace una reglamentación? Vía decreto.
Una reglamentación se hace para tornar operativa una ley, para aclarar algunos puntos y para que sea más clara su interpretación. De modo que eso está enmarcado siempre en la imposibilidad de alterar el espíritu de la ley. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede convertirse en colegislador y determinar cosas diferentes a lo que está en la ley. Lo que hizo el decreto es reglamentar ese artículo para ordenar la claridad en la elección, sobre todo la claridad ideológica, y que los competidores tuvieran coherencia a la hora de adherirse desde, por ejemplo, la boleta municipal a los candidatos provinciales. Eso es lo que hizo el decreto. Bueno, ¿por qué lo criticaron tanto, ministro? Porque, ¿Qué pasó ahí? El decreto de la jueza Herrero, que en mi opinión es un fallo arbitrario, es un fallo infundado con argumentos razonables, porque, por ejemplo, entre otras cuestiones, plantea que es extemporánea la presentación del decreto, sí, porque faltaba poco tiempo para las elecciones. Claro, como que ya estaba en marcha el proceso electoral. Y si bien es cierto que estaba en marcha el proceso electoral, no alteraba ninguna de las etapas que ya se cumplieron. Y sí, las etapas importantes del proceso electoral venían ahora, ¿no? Este decreto se dictó hace unos 10 días. De modo que la primera etapa era la de las alianzas, es decir, los acuerdos entre partidos que conforman alianzas. Y justamente se reglamentó como una determinación de reglas claras y que están dirigidas a todos, porque esto es lo que hay que aclarar también. Un decreto que estaba dirigido a ordenar el proceso y a que sea dirigida a todos los partidos. No es que estaba dirigido a un partido o a otro, o a una alianza o a otra, porque las leyes y las reglamentaciones son de alcance general. Claro. No hay una reglamentación puntual, particular, o una ley particular. Excepcionalmente puede, pero en general las leyes son de alcance general. Esto es así. Así que bueno, las objeciones pasaron por allí. En mi opinión no se alteró de ninguna manera el proceso electoral, al contrario se aclaraba, pero bueno, ante el planteo el fallo de la jueza Herrero, hoy día sí se declaró la inconstitucionalidad del decreto y en consecuencia ese decreto fue declarado inconstitucional y no aplicable, para decirlo en términos coloquiales, a aquellos que hicieron la presentación. Pero para los demás, el decreto está vigente. O sea, el decreto no ha sido... O sea, solamente los que hicieron la presentación tienen la posibilidad de contar con más de un candidato a gobernador, para decirlo en términos más claros. ¿Está apelado? En la instancia municipal. Exacto. Sí, el decreto está apelado por parte del fiscal de Estado, que es el que representa al Estado gobierno de la provincia de Corrientes, al Poder Ejecutivo, y entonces está apelado y el expediente está en tratamiento en Cámara en este momento. ¿Qué pasaría ahora con el dictamen de Cámara? ¿Si fuera favorable o si fuera desfavorable? Si fuera desfavorable, el decreto... Bueno, si se ratificara el fallo de primera instancia, continuaría esta declaración de inconstitucionalidad. Bien. Cosa que yo dudo, porque entiendo que la Cámara puede razonar lo que enderezar esta cuestión a derecho, y si revocara el fallo, tornaría otra vez vigente para todos el decreto 1260 cuestionado, y bueno, seguramente va a quedar la última instancia del Superior Tribunal, porque la parte que no se vea favorecida por el fallo seguramente llegará a esa instancia. Pero hay un dato fundamental, que es que el 1 de agosto es la otra fecha clave, si no me equivoco, que es el día de la presentación de boletas, porque ahí es donde va a determinarse con qué regla se juega, si con el decreto vigente o con el decreto declarado inconstitucional. Ah, bien. Porque ese dato no lo tenía. Ese va a ser el momento en que los partidos municipales van a presentar sus boletas, y ahí vienen los modelos de adhesión, y ahí entonces cada uno también tendrá la oportunidad, todos los apoderados, yo también soy apoderado del Partido Popular y de la Alianza Vamos Corrientes,
Y en esa instancia se va a poder controlar y en todo caso hacer los planteos que correspondan. O sea, que hasta ahora no se afecta a ninguna fecha, la Cámara tiene como tiene una especie... tiempo, Bien. y también tiene el Superior Tribunal, porque estamos a un mes de ese plazo. Ah, bien, perfecto. Porque yo decía, ¿no? Quizás el plazo podría llegar a hacer caer todo lo actuado hasta ahora, pero ahora que usted me dice eso, claro, todavía tiene tiempo la Cámara y eventualmente el Superior Tribunal de Justicia de actuar o de emitir su opinión con respecto al tema. Doctor, ayer se cerraron las alianzas, el Partido Popular finalmente, ya lo sabíamos, pero está dentro de Vamos Corrientes, lo veíamos al vicegobernador, bueno, lo veíamos a usted, con 32 fuerzas más serían, sin contarlos a ustedes, dentro de la alianza. Sí, hay un poco menos, son 25 o 26 partidos. Que integran la alianza Vamos Corrientes, sí, es realmente una alianza muy importante, muy contundente, con una conformación sólida. Y ayer mismo cuando se veía ahí la presentación, los dirigentes, la gente, uno notaba la fuerza de esta alianza. Y por supuesto, había un montón de intendentes también, que son los que se han presentado oportunamente, más de 62 o 64 intendentes. Sí. Así que hay una fuerza política muy importante, una alianza que va a tener una participación electoral y que seguramente la ciudadanía nos va a acompañar mayoritariamente para que podamos continuar este proceso de transformación y cambio que tiene la provincia de Corrientes desde la gestión de Gustavo Valdés. Bueno, quedan fechas pendientes, como el 12 de julio que se van a conocer. El 12 de julio es, ¿no? Que se van a conocer los candidatos. Sí. Bueno, y después también ayer cerraron las otras alianzas opositoras al oficialismo. Y la Libertad Avanza, que finalmente se especuló, hubieron muchas operetas, llamaban algunos, porque ahora está de moda también esa palabra. Sí. Del fin de semana que se cerraba, no se cerraba. ¿Usted sabe por qué no se cerró con la Libertad Avanza? Bueno, no, yo no estuve obviamente en esa negociación. Porque hubieron muchos trascendidos. Se dice que pedían mucho. Sí. Al parecer sí. Al parecer pedían demasiado. Y bueno, pero igualmente nosotros estamos conformes con la alianza Vamos Corrientes, cómo se cerró. Porque hay un escenario donde hay muchos protagonistas, y no solo políticos, sino también de la sociedad intermedia, ¿no? Muchas organizaciones de la sociedad, hay organizaciones deportivas, hay organizaciones empresariales, sindicales, por eso se habla de una alianza social y política, que ha comprendido, me parece a mí, de qué manera el gobierno provincial ha trabajado en estos últimos 7 años y que lo ha hecho teniendo en miras ejes claves de la gestión de Gustavo Valdés, que señaló al comienzo, al iniciar su mandato, su primer mandato, y que ha estado girado alrededor de la modernización, la inclusión y el desarrollo. Esto creo que es lo que se puede exhibir, y a mí esto me da una sensación que poder exhibir a la ciudadanía lo que uno hizo y poder plantear el escenario de futuro que se tiene, consolidando estos ejes y por supuesto acompañando al próximo gobernador con un equipo de gobierno que está formado y que sabe lo que tiene que hacer, y que por supuesto después se determinará de qué manera el programa futuro de gobierno, que tiene un eje fundamental que es el PEP 2030, el programa de participación 2030, que son ejes donde ha trabajado la sociedad intermedia. Entonces, son ejes que han trabajado en cada región de la provincia. Y recordemos que eso es el Pacto Económico para el Desarrollo y el Crecimiento, se llama así, que está incluido en la Constitución de la provincia y que es siempre una hoja de ruta para llevar adelante políticas de Estado. Y a mí me parece que ahí está la clave de todo esto. Es decir, hay un gobierno que puede exhibir lo que hizo, porque acá ya llega el momento de poner sobre la mesa las cartas, por decirlo, ¿no? Claro. Entonces, nosotros desde el gobierno provincial, con el liderazgo de Gustavo Valdés, podemos exhibir todo lo que se hizo a lo largo de estos 7 años y medio de gestión.
Y allí podemos encontrar en todos los ámbitos, en todos los ministerios, en todas las áreas, realizaciones muy importantes. Yo el otro día con lo del puerto me quedé realmente impresionado. Dicen que fue impresionante. Él incluso que estuvo por Ituzaingó dijo fuera del aire. Eso es algo que uno puede notar. Esto es el escenario del futuro. Uno de los escenarios del futuro está allí. Pensemos nada más que hace, no sé, más de 100 años que se inauguraba un puerto. El puerto de Corrientes, hoy me decía su director, porque estábamos comentando, me decía, desde los últimos arreglos, vamos a decir, pero arreglos así, de algún emparchamiento, por decirlo de algún modo, ha sido en el año 1940. Acá en la ciudad capital. Es decir, la construcción de un puerto como este que se inauguró en Ituzaingó representa un escenario de futuro fenomenal para la producción del norte de Corrientes y para la región. Y además nos plantea desafíos a los futuros gobiernos y a las futuras gestiones, desafíos que tienen que acompañar ese crecimiento y esa modernización, porque sobre todo un gobierno, nos suele decir el gobernador siempre, un gobierno lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que haya inversión y eso a su vez genere posibilidades de empleos para la gente. Entonces, ese es el verdadero objetivo de un gobierno. Y nosotros creo que podemos exhibir en muchas áreas, en la producción, en la industria, en el área de salud. Acá mismo se está construyendo ese tremendo edificio que va a ser el Instituto de Oncología. Tuve la oportunidad de recorrerlo. Eso, María Emilia, es algo realmente impactante, porque también me señalaban en la oportunidad que pudimos visitar que no existe otro nosocomio en la Argentina dedicado especialmente a la oncología, o sea, íntegramente a la oncología. Uno puede encontrar institutos muy buenos con áreas como el Hospital Italiano o algún otro centro que tienen áreas importantes con especialistas de primer nivel. Pero un instituto de esta categoría y solamente dedicado a la atención a los enfermos oncológicos no existe. Y allí hay una inversión de recursos y una decisión política que tiene que ver directamente con pensar en los correntinos y bueno, y en todos aquellos que regionalmente necesiten de una atención tan importante como aquellos enfermos oncológicos. Y eso solo vale un gobierno. Eso solo. Pero aparte, digamos, como usted venía mencionando, se vienen meses de muchísimas inauguraciones. El oncológico es uno de ellos, luego se viene el Museo de Arte Contemporáneo, que también es una gran inversión, una gran idea, que va a revalorizar también lo que es el casco histórico, el Teatro Vera, que hoy mencionábamos, la unidad, que va a tener una parte inaugurada, pero también un proyecto para más adelante. Sí, va a ser una cosa muy buena, lo de la unidad también, donde estaba la antigua cárcel. Y esas son decisiones políticas estratégicas, con una visión estratégica, que solamente la puede tener quien puede liderar un gobierno como Gustavo Valdés. Y digo, una visión estratégica porque pensemos nada más que hace 7 años cuando asumimos, hubieron cuestiones que a mí me tocaron mucho más de cerca y que yo puedo contarlo como algo que representa verdaderamente la modernización. Una es cuando asumimos, y a mí me tocó gestionar el Ministerio de Seguridad, ya lo conté vez pasada, no teníamos cámaras de seguridad en toda la ciudad. Y cuando quisimos empezar a ver cómo lo podíamos hacer, salía muchísimo dinero invertir en cámaras porque no teníamos nada. Entonces, es decir, no teníamos condiciones técnicas y para poder hacerlo eran no una, sino 3 fortunas. Entonces el gobernador allí tomó una decisión fundamental que fue la de iniciar la construcción y la determinación de incorporar fibra óptica, de tender los anillos de fibra óptica, lo cual después también determinó la creación de Telco, la empresa de tecnología de telecomunicaciones de Corrientes, una empresa mixta. Bueno, y a partir de allí no solo se pudo con posterioridad instalar las cámaras a un precio muchísimo menor del que se nos había planteado en la primera ocasión, sino que además hospitales, las escuelas, todas tienen internet y la posibilidad de tener desde historias clínicas digitales hasta internet en todas las escuelas. Fue importante. Y después lo que vino en la pandemia, lo que se hizo con el programa
con el programa Incluir Futuro, que es la entrega de una computadora a cada alumno del colegio secundario. Hoy casi el 100% de los alumnos en Corrientes tiene una computadora, que eso es un verdadero futuro. Claro, Entonces, y aparte hoy, ahora que esas usted, son visiones estratégicas. hoy que usted estaba mencionando justamente cuando hablamos de la unidad, no es solamente lo que pasa en la unidad, es lo que pasaba y la unidad nueva, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que iba a decir. Lo otro que también me tocó gestionar es, primero, la decisión de quitar esa antigua cárcel que estaba allí, que databa de 1888. Lo sé bien porque hemos estudiado todos los antecedentes. Bueno, ese lugar era insostenible desde todo punto de vista. No podía ser ya contar con una unidad penitenciaria con esas condiciones, las peores, desde todo punto de vista. Bueno, pero el gobernador toma una decisión clave, que es construir la nueva unidad penal. Y se empezó la construcción, yo recuerdo bien, en diciembre del 2019. Y recuerdo que a los 3 meses se viene la pandemia, de iniciada la construcción. Ahí hubo una decisión fundamental, que fue 15 días apenas estuvo interrumpida la obra, y después el gobernador dispuso que eso debía continuar. Y imaginemos el escenario aquel, ¿no? Sí, entonces se decidió continuar, porque eso, si no se hubiera hecho de ese modo, si no se hubiera continuado, quizás hubieran quedado ahí mastodontes y hubieran quedado una obra inconclusa. Como muchas. Como la autovía. Exacto. Así que esa decisión, después que en 30 meses se terminó de construir la nueva unidad penal, se produjo el traslado de la antigua unidad penal y quedó el espacio liberado que hoy empieza a tomar vida como la unidad. O sea, porque en verdad en el primer momento lo que se pensó fue en el traslado de los reos, ¿no? Que no podían estar más en esas condiciones. Después empezó como a usarse el espacio donde funcionaba la vieja cárcel en cosas para la cultura, y después se vino esta última cuestión de la unidad, que bueno, ahora va a ser una obra impresionante. Para el turismo va a ser algo muy bueno. Uno puede ver, el otro día tuvimos la oportunidad de visitarla con el doctor Viñolo, que nos hizo un poco de guía ahí, si él se está quiere. Ahí como gestor cultural. Nos comentó todo lo que representa eso, y la unidad es porque hay un polo tecnológico, un polo gastronómico, un polo de cultura, o sea, un escenario que al lado de la costanera, al lado de, bueno, esperemos que en algún momento habrá que ver qué se hace con el regimiento, o parte del antiguo regimiento, que ahí probablemente pueda integrarse también esa zona de esparcimiento. Pero estas cuestiones, insisto con un concepto, tienen que ver con una visión estratégica. Si uno no toma la decisión de construir la nueva cárcel, que después eso va a poder permitir a su vez revalorizar un espacio tan importante como ese para la ciudad. Bueno, esto no se hace si no hay decisión política y si no hay una visión estratégica. Todo el conjunto de esto que estamos hablando, más las cuestiones vinculadas a la modernización que ha tenido la ciudad de Corrientes, con la intervención en la costanera, en las plazas, la nueva Plaza Libertad, que quedó hermosa, que uno cuando está ahí parado, no parece Corrientes ese monumento, parece algo, sí. Es tan impactante cuando uno lo ve, que está muy bueno que tengamos la oportunidad también de repensar cuáles han sido cuál es nuestra idiosincrasia y de dónde venimos, y la lucha por la libertad y el escenario de futuro siempre. El escenario de futuro tiene que estar, pero sin olvidarnos de aquellos o de dónde venimos, porque es fundamental conocer todo lo que la provincia ha dado en pos de la libertad, de la organización nacional y demás. Y son las luchas que hoy se siguen teniendo en materia de federalismo, de reconocimiento de derechos. Así que bueno, hay un escenario algo en definitiva, pendiente, el muy federalismo. Pendiente, sí. Doctor, le quiero preguntar, el Partido Popular, sí, hoy en día integra el segundo lugar, podemos llegar a decir más importante, dentro del Ejecutivo provincial. ¿Cómo sí. va a continuar la cuestión del Partido Popular dentro de esta alianza? Son temas que todavía no se hablan. Sí, no, siempre se habla. Estamos en tiempos de la política y estamos en tiempos de un proceso electoral, por lo tanto hay conversaciones. Lo que no hay es una imposición ni una desesperación por ocupar tal o cual lugar, ni una exigencia desmedida, porque eso pondría en peligro lo más valioso que tiene esta alianza, que es el liderazgo natural de Gustavo Valdés,
pero además también la participación muy importante de muchas personas, de muchas figuras de la política, o si uno quiere decirlo, muchos funcionarios con mucha experiencia y con un gran sentido de pertenencia. Entonces, a mí me da la impresión que no hay ese tironeo permanente por ver, y si no me dan esto, yo me voy y me enojo. Por supuesto que todos tenemos, porque tampoco vamos a negarlo, todos tenemos aspiraciones, me refiero a los partidos, y dentro de los partidos a los dirigentes, que cada uno podamos tener nuestras aspiraciones, pero nunca fuera de lo que es el contexto en el que coincidimos como fuerza política y como dirigentes, que es de consolidar un futuro para Corrientes. Y esto es lo primero. Después vendrá el momento de quienes tienen que ser intérpretes de esta nueva etapa. ¿Cómo espera, cómo supone que va a ser la campaña política? Estamos viviendo tiempos complicados, no hay debates, hay insultos, agravios, fake news. No se ve propuestas, no se ve nada de eso, sino todo lo contrario. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo supone esto? Bueno, supongo como algo como lo que venís señalando. Si nosotros, por un lado, tenemos, insisto con este concepto, un gobierno que puede decir, esto hicimos hasta acá y esto es lo que planteamos como escenario de futuro y ya estarán pronto los candidatos. Es decir, claramente ofrecerle a la sociedad, primero, rendir cuentas de qué es lo que se ha hecho, y segundo, exhibir el próximo programa de gobierno más las figuras que vayan a ser los candidatos. Y del otro lado, realmente no tenemos nada. Solo críticas que son a veces hasta tan superficiales y banales que uno no sabe si eso es un centro de estudiantes o si es una crítica a un gobierno, ¿no? Entonces digo, no tenemos una oposición que haga planteos, porque una democracia necesita de una oposición porque te obliga a vos como oficialismo a superarte también y a esforzarte, a redoblar los esfuerzos. Pero una oposición que no tenga planteos coherentes, que no haya un programa de gobierno exhibido, yo no he notado ninguno. Entonces sí hay para mí una confusión pensando que a través de las redes o que a través de las fake news o a través de los memes o de las cosas que son tan superficiales que a veces dice, bueno, ¿por qué no debatimos? ¿Por qué no nos sentamos a debatir? ¿Y por qué no decimos lo que cada uno va a ofrecer? Y hablemos en esos términos. Y entonces quizás podamos entre todos también darle una posibilidad a la ciudadanía que conozca más a los actores, pero que también se conozcan las propuestas. Entonces, Vamos Corrientes tiene propuesta, tiene equipo de trabajo y tiene un escenario de futuro por delante con ejes muy claros en la industrialización, la modernización y el desarrollo. Yo no sé qué es lo que plantea la oposición, porque hasta ahora, más allá de esto que decimos de memes y otras cuestiones vinculadas a las redes, no hay una propuesta de ninguna de las alianzas competidoras que vayan a decir exactamente qué es lo que van a hacer. Entonces, allí, bueno, creo que nosotros como alianza política, como gobierno en ejercicio, podemos tener ventaja en cuanto a que podemos decir lo que hicimos y también podemos decir lo que vamos a hacer. Bueno, ministro, gracias por, como siempre, estar ante nuestra requisitoria y por supuesto que después del 12, que nos falta mucho, claro, lo vamos a volver a molestar. Faltan 10 días y lo vamos a volver a molestar porque yo tengo un presentimiento y es que voy a ver su apellido en la boleta. ¿Vos no tenés el mismo presentimiento? Sí, yo creo que sí, que va a estar ahí. Así que ahí vamos a escuchar sus propuestas. Sí, está en la boleta. Bueno, muchas gracias. No es lo más importante. Lo más importante, como dije, que tengamos la oportunidad de seguir estando